Edición de noticias de última hora. Soy Benita Levín, en vivo desde Tel Aviv. Israel intensifica ataques contra objetivos terroristas en dos frentes, atacando simultáneamente Teherán y Beirut. El martes, intensos ataques dirigidos a sitios militares en la capital iraní. La ONU confirmó daños en la planta de enriquecimiento de combustible de Natanz, en Irán, la primera confirmación de este tipo desde que comenzaron las operaciones conjuntas de Estados Unidos e Israel el sábado, con la eliminación inmediata del líder supremo y de más de 40 comandantes iraníes. Hoy las tropas israelíes están intensificando su avance en Líbano, atacando ubicaciones de Hezbollah, después de que el grupo terrorista respaldado por Irán entrara en el conflicto lanzando cohetes al norte de Israel. Mientras tanto, Irán continúa atacando a varias naciones del Golfo, incluyendo Arabia Saudita, Qatar, Omán, Bahrein y Kuwait. Recientemente se oyeron fuertes explosiones en Amán, Jordania. El presidente Donald Trump expresó su sorpresa por la forma en que el régimen islámico ha arremetido contra los países árabes de la región. El Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó al personal no esencial salir de 6 países, incluido Israel, tras pedir a estadounidenses abandonar la región de inmediato. Sin embargo, no es fácil, pues el aeropuerto internacional Ben Gurión sigue cerrado hasta la próxima semana. Para la información más reciente, vamos en vivo con Balik Shladin. Él se une ahora desde el cruce de Alonim, en el norte de Israel. Balik, Hezbollah, decidió mantenerse al margen durante la guerra de 12 días en junio. Se están lanzando cohetes al norte de Israel y las fuerzas de defensa de Israel responden rápido. ¿Qué información reciente hay? ¿Qué puedes contarnos? Sí, es interesante lo que hizo Hezbollah. Lanzaron cohetes hace días y dijeron que fue en respuesta al asesinato del ayatolá Ali Khamenei. Pero ahora mismo, después del comunicado que emitieron ayer por la tarde, en realidad están diciendo que solo se están defendiendo por los constantes ataques israelíes al Líbano en el último año y medio, y están diciendo que esto ahora en realidad no está conectado o que no tiene nada que ver con lo que está pasando en Irán. Estamos aquí solo defendiéndonos. Hace apenas un momento, Mohammad Dehamati, quien es un político que pertenece a un partido cercano a Hezbollah, le dijo a la cadena El Hadid que hemos dicho varias veces que nuestra paciencia se está agotando y aquí estamos ahora mismo respondiendo a los ataques israelíes. Y también está diciendo que ellos enfrentarán cualquier operación terrestre que se lleve a cabo en el sur del Líbano. Lo sabemos. El ministro de Defensa, Israel Katz, informó que, junto con Netanyahu, autorizó a las fuerzas de defensa de Israel a tomar medidas y ocupar más territorio en el sur del Líbano. Eso se suma a los 5 puntos que Israel controla desde el año pasado en el sur del Líbano por Hezbollah. Desde esta mañana han lanzado al menos 5 oleadas de cohetes y ataques con drones contra el territorio norte de Israel. Han logrado impactar varias casas y fragmentos de metralla cayeron en algunas zonas, pero hasta ahora al menos no ha habido ningún anuncio sobre personas que hayan resultado heridas o muertas como resultado de eso. La última oleada de cohetes y drones fue hacia la zona de Haifa hace aproximadamente una hora. Y eso, por supuesto, activó las sirenas, pero las autoridades de salud israelíes no dijeron nada al respecto. Por otro lado, la Fuerza Aérea de Israel ha realizado diferentes o varias oleadas de ataques contra Hezbollah. Tarki afirmó que desde esta mañana atacaron 40 objetivos según su última declaración. Y justo antes de comenzar, estamos en vivo ahora mismo, vimos a la Fuerza Aérea despegar justo aquí, cerca de nosotros. Y por supuesto, escucharemos sobre más y más ataques en las próximas horas. Situación en desarrollo. Pronto volveremos con nuestra corresponsal Balik Shladin en el norte de Israel para más actualizaciones. Gracias, Balik. Ahora, mientras Irán sigue disparando contra los estados del Golfo, para sorpresa de muchas naciones árabes insisten en que sus cielos están seguros. ¿Cuánto tiempo resistirán sus defensas? Alex Schloss lo analiza en este informe. La campaña continua de misiles y drones de Irán contra los estados del Golfo ha cambiado el enfoque de la defensa inmediata a la sostenibilidad a largo plazo.
y surgió un debate sobre reservas de interceptores. Los ataques han sido significativos y continuos. El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos afirma que la mayoría de misiles balísticos, cientos de drones iraníes y varios misiles de crucero han sido interceptados. Algunos proyectiles han caído en el mar y restos de drones interceptados han causado incendios en todo el país. Las autoridades emiratíes dicen que los ataques han resultado en varias muertes y decenas de heridos. A la vez, los gobiernos del Golfo rechazan enérgicamente los informes que sugieren que sus reservas defensivas se agotan. Abu Dhabi dice que no ha aceptado ni aceptará ninguna infracción a su soberanía y la seguridad de su territorio. Destaca que tiene una reserva estratégica para repeler amenazas aéreas. Durante mucho tiempo, los funcionarios han rechazado públicamente las afirmaciones de escasez, insistiendo en que su postura de defensa aérea sigue completamente preparada para enfrentar ataques continuos. En Qatar, el mensaje es similar. Doha niega contacto con Irán y rechaza que presionar a países del Golfo reactive negociaciones. Funcionarios cataríes confirmaron intentos fallidos de asalto en el aeropuerto internacional Hamad. Jets iraníes entraron al espacio aéreo de Qatar, fueron advertidos y atacados al dirigirse a Doha. Autoridades buscan a la tripulación. El Ministerio de Relaciones Exteriores también abordó directamente la cuestión de los interceptores, afirmando que su reserva de interceptores no está agotada y que es suficiente para enfrentar un peligro continuo. Arabia Saudita condenó el ataque flagrante de Irán contra la Embajada de Estados Unidos en Riad y enfatizó su derecho a tomar medidas necesarias, incluso responder a la agresión. En las capitales del Golfo, la postura pública es clara: defensas firmes, reservas intactas y soberanía protegida. Detrás de ese mensaje hay una realidad. Los sistemas antimisiles dependen de interceptores caros y sofisticados que requieren reabastecimiento constante. Si Irán busca mantener presión, el reto para el Golfo no es solo la tasa de intercepciones, sino si los arsenales soportan una guerra larga. Para conocer más sobre estos desarrollos de seguridad, damos la bienvenida a la analista Yaakov Lapen, conductora del podcast La Evaluación de Lapen, y al corresponsal Senior Owen Altman. Gracias a ambos. Hay mucho sucediendo en este momento en Irán y en Líbano. Quiero empezar contigo, Yaakov Lapen. Estos ataques simultáneos de las fuerzas de defensa de Israel dirigidos a dos frentes. En este momento, ¿cuál es tu evaluación de lo que está sucediendo? Irán sigue siendo el foco principal y la Fuerza Aérea Israelí aún dirige la mayoría de sus recursos allí. Además, hay suficientes aviones disponibles y drones y recursos de inteligencia para lidiar con Hezbollah en Líbano. Así que estamos viendo una situación de dos frentes. Pero, de nuevo, la mayoría de los ataques, la recopilación de inteligencia y los recursos del establecimiento de defensa están enfocados en Irán. Eso es lógico. Sin Irán no existe Hezbollah. Esta es la oportunidad clave para Israel, ahora con superioridad aérea sobre Irán, para destruir y degradar tantas capacidades, líderes y comandantes como sea posible, que han estado trabajando en Irán para tratar de destruir a Israel. El programa de misiles fue el detonante principal de la operación. Israel tenía 2.500 misiles antes de la guerra. Hasta el viernes, antes de la operación, planeaban fabricar 8.000 el próximo año. Estaban dedicados a destruir Israel. El programa de misiles se retrasó mucho. Recibimos informes de que 1.500 misiles que debían producirse ya fueron destruidos en la fábrica. Más del 50% de los lanzadores han sido desmantelados, por lo que los misiles son prioridad máxima. El liderazgo desde Yamenei, el jefe del Estado Mayor, el comandante de la Guardia Revolucionaria y los terroristas que activaban a Hezbollah siguen activos. Ahora que la Fuerza Aérea Israelí y sus socios estadounidenses tienen superioridad aérea sobre Irán, es momento de degradar sus capacidades y el poder aéreo restante se enfocará en Hezbollah para aprovechar la oportunidad de mermar sus capacidades. Disparó sin provocación sobre Haifa hace 2 días. Esto seguirá ocurriendo algunos días. Hay 2 grandes preguntas a observar. ¿Qué sucederá con los 400 kilogramos de uranio enriquecido enterrados en Fordo, Natanz y quizá en Isfahán?
¿A dónde va eso? Gran pregunta a la que hay que estar atentos. Y la segunda pregunta es, ¿va a haber algún tipo de maniobra terrestre en Líbano? Todavía no tenemos la respuesta a eso. Han reforzado algunas fuerzas en las 5 posiciones existentes. Eso no es una ofensiva terrestre. Eso lo sabremos pronto. Una noticia de última hora que está llegando ahora. Fuentes occidentales dicen que Qatar realizó ataques dentro de Irán en las últimas 24 horas. Ha habido muchas preguntas sobre la posible reacción de varias naciones del Golfo hacia Irán, atacando a algunos objetivos sorprendentes. Owen, ¿qué piensas de este nuevo avance diplomático? ¿Cómo lo ves? Primero que nada, sí, tienes razón, Denita. El reportero Amit Segal del Canal 12 de Israel acaba de dar un informe dramático en los últimos minutos. La idea de que Qatar, si nos lo hubieras dicho hace una semana, estaría en guerra y atacando a Irán días después. Mucho menos que haya derribado 2 aviones iraníes que entraron en su espacio aéreo. Obviamente, una gran sorpresa de esta guerra es lo suficientemente sorprendente que los iraníes hayan decidido atacar a un país como Qatar, que podría haber estado equilibrado entre Irán y Estados Unidos e Israel, para el caso, y podría haber sido una especie de aliado iraní, y tratando de encontrar una salida. Pero los iraníes no inmunizaron a los cataríes. Por supuesto, albergando, hospedando esa enorme base aérea estadounidense en su territorio, asumiendo enormes riesgos. Y ahora, considerando el costo que los iraníes asumen por esos riesgos y posibles errores de cálculo, suponiendo que este informe sea cierto, será interesante ver cómo responden los iraníes. Ahora la pelota está en su cancha. Ahora intentan retractarse, intentan bajarse del árbol, intentan entrar en algún tipo de negociaciones o negociaciones secretas con los cataríes, intentan tener algún tipo de reconciliación o media reconciliación con ellos. Sabemos que a los cataríes les gustan las disculpas públicas, como vimos con nuestro primer ministro. Benita podría hacerlo, solo teóricamente. Una disculpa de los iraníes, una disculpa pública, dándole a los cataríes el honor y la posición diplomática y el estatus que es tan importante para ellos. ¿Podría eso resolver el problema o los iraníes seguirán duplicando, triplicando, cuadruplicando y quintuplicando su apuesta de que atacar a los estados del Golfo pondrá presión sobre los estados del Golfo para que luego presionen a Estados Unidos y a la opinión pública estadounidense para detener la guerra? De nuevo, junto con los intentos iraníes de cerrar el estrecho de Hormuz y cortar el suministro de petróleo y gas. Bueno, según ese pensamiento, habría muchas disculpas que Irán tendría que estar ofreciendo en este momento. Para hablar de eso, quédense con nosotros. Ahora traemos desde Estados Unidos Said Gulkar, profesora asociada de Ciencias Políticas en la Universidad de Tennessee, Chattanooga. Nos acompaña desde Chattanooga, Tennessee. Gracias por su tiempo. Hay muchos acontecimientos. Quiero empezar desde el principio. El liderazgo del régimen iraní está siendo diezmado rápidamente. El primer día de la operación conjunta entre Estados Unidos e Israel, eliminaron al líder supremo y más de 40 altos mandos. En este momento, los ataques contra objetivos del régimen iraní continúan en el 4.º día. ¿Qué opinas sobre el significado de este momento para el pueblo de Irán y tus perspectivas? Por supuesto, gracias por invitarme de nuevo. Irán está en este momento, la República Islámica, prefiero decir, está en el momento más débil de su historia, después de 1979. Sabes, año tras año, la República Islámica desde el año pasado, después de 12 días de guerra entre Irán e Israel, empezó a decaer rápidamente. Sabes, fue humillante durante la guerra de 12 días. Y ahora mismo, en estos 4 días, han perdido a su líder supremo, entre comillas, y a otros 40 comandantes militares de alto rango. Los militares iraníes han sido atacados en todo el país. El espacio aéreo iraní ha sido dominado por Estados Unidos e Israel. Ha habido ataques incluso en sitios pequeños, militares, de seguridad, estaciones de policía, la base y la Guardia Revolucionaria Islámica en todas partes. Esto marcó el punto más débil de la República Islámica en 47 días. Sin embargo, algunas élites políticas siguen intactas, como el presidente Pezeshkian y Larijani, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. O simplemente crearon el Consejo de Liderazgo Interino que invitó a alguien al Consejo. El jefe del Poder Judicial, el líder estatal Prasad Pezeshkian y el ayatolá Erofi buscan reemplazar de inmediato a quienes han sido asesinados, pero ya sabes, la continuación de este conflicto llevará a que más élites políticas sean eliminadas.
Este es un momento que, si continúa, creará un vacío político en la cima. Si siguen atacando a las fuerzas de seguridad y militares, esto dará oportunidades al pueblo iraní, especialmente cuando la líder opositora Perenza Pahlavi pidió a la gente ir al Estado cuando sea más seguro. Debes saber que tras la muerte de Jamenei, los iraníes acudieron al Estado a celebrar, pero la Guardia Revolucionaria y fuerzas de seguridad les disparaban. Aún así, el régimen sigue teniendo el control del poder, pero ese control se está volviendo cada vez más y más débil. Y esto depende de cuántos días vamos a continuar y cuántos de la élite política y de las fuerzas de seguridad vamos a eliminar. Esto le dará a Irán la oportunidad de, por primera y última vez, cambiar el sistema y cambiar el rumbo de Medio Oriente. Y ojalá dedique la historia, no al menos durante las próximas décadas. ¿Qué opinas de la reacción del régimen islámico ante las naciones del Golfo? Mencionas humillación. ¿Están en pánico o desesperados? ¿Cuál es la estrategia aquí? En efecto, están uniendo al mundo árabe para que esté del mismo lado que Israel. ¿Por qué están haciendo esto? Esto en realidad es el resultado de estar completamente asustados y en pánico, ¿sabes? Como resultado intentan detener esta guerra tanto como pueden, usando toda su estrategia. Luego inició la guerra y ese primer día perdieron a sus líderes. Antes de la guerra se decía que si eliminaban al liderazgo, el ejército iba a ser como un verdadero fuego en la rueda y que iban a disparar y hacer lo que quisieran. Lo que estás viendo, en mi opinión, es el debilitamiento de la cadena de mando del ejército. Y por eso están disparando en diferentes países, incluyendo Qatar y Omán, que durante décadas estos dos países han tratado de mantener el régimen islámico, han intentado realmente equilibrar el poder entre Israel, Estados Unidos e Irán. Es sorprendente ver que incluso atacan a estos países. Ahora la estrategia es crear caos. Ellos están usando la estrategia del loco, tratando de poner presión sobre los países árabes de la región, con la esperanza de que ellos presionen al presidente Trump y a Ibn Netanyahu para detener la guerra. Creo que ahora mismo lo que estamos viendo es una reacción negativa, un efecto contrario de esta estrategia. Todos estos países llegan a la conclusión de que ya basta. No podemos vivir temiendo que este régimen loco nos ataque cada pocos meses. Es mejor terminarlo, pero no están seguros de lo que viene después. Pero creo que todos están frustrados. Si se confirma el informe de que Qatar atacó a Irán, eso sería un desarrollo muy interesante. No lo creo, tal vez los Petersky estén llegando igual que los iraquíes cuando negaron responsabilidad y dijeron que no era asunto suyo. Hay personas de menor rango que están atacando estos países, pero eso no va a resolver el problema. ¿Verdad? De hecho, crea más presión sobre la República Islámica y más consolidación entre los países árabes de la región. Bueno, ciertamente todo el Medio Oriente está observando, todo el mundo está observando y siempre apreciamos tu perspectiva. Said Gulkar, muchas gracias por estar con nosotros. Que estés bien. Gracias por invitarme, gracias. Y muchos acontecimientos están ocurriendo en el terreno, en Líbano y en Irán, pero muy rápidamente. Primero, necesitamos comunicarnos con nuestra corresponsal, Joe Brown. Él se une desde el centro de Israel tras otro ataque iraní en esa zona hace unos momentos. Hay varios heridos. ¿Cuál es la última actualización, Jo? ¿Qué puedes contarnos? Creemos que en este último ataque con misiles, los iraníes usaron municiones de racimo, ya que hay varios impactos alrededor del centro de Israel. En Binebrak, donde estoy ahora, y zonas cercanas, incluida Rusia, hubo 7 heridos en total, 4 en Binebrak, 1 de gravedad moderada. Vamos a recorrer el sitio porque es muy interesante ahora. Como pueden ver allá arriba, como ocurre con muchos de estos ataques, las ventanas están destruidas, hay fragmentos de vidrio en el suelo, hay muchos escombros. Si seguimos caminando hacia adelante, pueden ver algunas piezas de equipo quemadas. Parece como una parrilla por allá y todas las ventanas parecen haber sido muy dañadas. En este edificio solamente, los edificios alrededor no parecen haber estado tan mal, pero si venimos por aquí, pueden ver lo que hace a este lugar tan especial. Esto es Binei Brak.
Es una ciudad jaredí, ultraortodoxa y de las más densamente pobladas del mundo, con unas 80.000 personas por milla cuadrada. Hoy es Purim, el festival donde la gente se disfraza y debería celebrar en la calle. Si ves a las personas, la escena es bastante extraña. Puedes ver niños disfrazados, puedes ver adultos usando disfraces. Incluso vi a alguien del servicio de rescate que llevaba puesta una camiseta de arcoíris de Lego. Hoy debía ser un día de celebración, siguiendo las indicaciones del Comando del Frente Interior de las Fuerzas de Defensa de Israel. En Bnei Brak no suelen ser estrictos con las reglas. En Bnei Brak se han confirmado 7 heridos, según Magan David Adam, 1 de gravedad moderada y 6 leves, algunos por esquirlas cerca de municiones. Hay varios lugares de impacto diferentes alrededor de la ciudad. La corresponsal Joe Brown transmite en vivo desde Bnei Brak, Israel. Gracias por la actualización. Pronto habrá más información de Joe. La corresponsal principal, Owen Altman, hay novedades mientras hablamos. ¿Cuál es la última información? ¿Qué nos puedes decir? Gran noticia, Benita. La Fuerza Aérea Israelí atacó el edificio de la Asamblea de Expertos en la ciudad sagrada de Qom, al sur de Teherán. Pero ese no es el punto. El punto es, dentro de ese edificio estaban los 88 expertos a punto de emitir sus votos sobre quién debería ser el próximo líder supremo. Este es el organismo que, según la Constitución de Irán, la Constitución de la República Islámica, elige al líder supremo. Ellos estaban dentro del edificio votando cuando fue atacado por la Fuerza Aérea Israelí. Un momento increíble y dramático a lo largo de esta guerra muestra, una vez más, el alcance de los objetivos que Israel está atacando en esta operación. La Asamblea de Expertos que elige al sucesor de Ali Khamenei, 88 personas estaban en ese edificio, según medios iraníes. Benita, reducido a escombros. Vamos a esperar a ver más detalles que surjan de esa situación. Pero nuevamente, Yaakov, esto muestra la precisa inteligencia que tiene Israel sobre lo que ocurre ahora en la República Islámica. Sí, una inteligencia increíble. Esto refleja años de inversión de las fuerzas de defensa de Israel, inteligencia militar y Mossad en Irán. Ahora estamos viendo que esta inversión está dando enormes dividendos. Capacidad de conocer en tiempo real la ubicación de altos funcionarios y comandantes militares del régimen terrorista. Y también es increíble, si siguen reuniéndose, no sé si eso pasó, pero si siguen así, eso indicaría una disfunción y falta de conciencia difícil de creer, reuniéndose en un edificio aparentemente. Esperemos para ver quiénes eran, porque aún no lo sabemos. Al final, ningún lugar será seguro para ellos. Khamenei estaba en su búnker con su círculo y 40 líderes creían estar seguros, aunque sabían que la guerra podía iniciar en cualquier momento. Este poder e inteligencia permiten eliminar a quienes buscan destruir a Israel en cualquier lugar y momento, sin importar la profundidad de su búnker. Ese es el mensaje central de esta guerra de Khamenei, Nasrallah, Mohammed Muerte, Sinwar y otros líderes terroristas que hicieron de destruir a Israel su misión de vida y han sido eliminados. Y no hay ningún lugar para ellos en Medio Oriente que esté fuera del alcance del poder de fuego e inteligencia de Israel y Estados Unidos. Tenemos preguntas para expertos en Irán en las próximas horas. Benito, ¿qué implica esto constitucionalmente si no hay asamblea o quórum en la asamblea de expertos? ¿Cuáles son los mecanismos de la República Islámica para elegir un nuevo líder supremo? ¿No se puede elegir a un líder supremo bajo la Constitución de la República Islámica? ¿Habrá una crisis constitucional entre las muchas crisis que tiene este régimen islámico? Y si no puede elegir a un nuevo líder, ¿qué significa eso en términos de la sucesión? ¿Cuánto tiempo puede gobernar el Consejo Interino hasta que se reúna la nueva Asamblea de Expertos? ¿Podrían surgir nuevos centros de poder ante el constante ataque de Estados Unidos e Israel? Creo que es posible, nuevamente, pendiente de nuestras preguntas a los expertos en Irán para tener un impacto real en Irán y en la capacidad del régimen iraní para funcionar. Edición de Noticias de Última Hora. Soy Benita Levin en vivo desde Tel Aviv. Gracias por acompañarnos. Israel está intensificando sus ataques contra objetivos terroristas en 2 frentes al mismo tiempo, realizando ataques simultáneos en Teherán y Beirut. El martes, intensos ataques dirigidos a sitios militares en la capital iraní. La televisión estatal confirmó que un edificio en la ciudad de Homs fue atacado. Dice que el lugar ya había sido evacuado. Antes de una reunión crucial de la Asamblea,
Aparentemente, para elegir al próximo líder supremo, estamos esperando la confirmación sobre ese acontecimiento. Ahora la ONU confirma daños en la planta de enriquecimiento de combustible de Natanz, en Irán, la primera confirmación de este tipo desde que comenzó la operación conjunta entre Estados Unidos e Israel el sábado, con la eliminación inmediata del líder supremo y de más de 40 comandantes iraníes. Hoy las tropas israelíes están intensificando su avance en Líbano, atacando ubicaciones de Hezbollah después de que el grupo terrorista respaldado por Irán entrara en el conflicto lanzando cohetes al norte de Israel. Irán sigue atacando a países del Golfo como Arabia Saudita, Qatar, Omán, Bahrein y Kuwait. Recientemente se oyeron fuertes explosiones en Amán, Jordania. El presidente Donald Trump se mostró sorprendido por cómo la República Islámica atacó a los países árabes. El Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó al personal no esencial abandonar 6 países, incluyendo Israel, después de instar a los estadounidenses a salir de la región de inmediato. Sin embargo, no es tan sencillo, ya que el aeropuerto internacional Ben Gurión sigue cerrado y no está claro cuándo podrán reanudarse los vuelos. Hace poco, el primer ministro Benjamín Netanyahu visitó una base en Israel. Seguimos transformándonos con fuerza. Seguimos atacando a Irán con fuerza. Nuestros pilotos están sobre los cielos de Irán y Teherán y también sobre los cielos de Líbano. Hezbollah cometió un error muy grande al atacarnos. Ya hemos respondido con fuerza y responderemos con aún más fuerza. El gobierno libanés necesita entender y el pueblo libanés necesita entender que Hezbollah los está arrastrando a una guerra que no es suya, solo por la muerte de ese asesino en masa con quien ellos no tienen nada que ver. Ellos deben cuidarse pronto. Nosotros continuamos defendiendo lo necesario. Es el 4º día de la Operación León Rugiente. Estamos rugiendo y actuando. Es un placer recibir en el estudio a la analista de seguridad Jacob Lapin, conductora del podcast La Evaluación de Lapen, Benjamín Anthony, director del Instituto Miriam, y a nuestro corresponsal principal, Owen Altman. Gracias por estar aquí. Jacob Lapin, te doy la palabra. Hay varios acontecimientos ahora. El primer ministro israelí suena muy optimista en el 4º día. Cuéntanos más. Bueno, creo que tiene buenas razones para ello. La Fuerza Aérea de Israel ha establecido superioridad aérea sobre prácticamente todo Irán. En este momento, ellos no pueden desafiar a la Fuerza Aérea. En términos prácticos, donde la inteligencia israelí indique la Fuerza Aérea de Israel atacará esos objetivos. En Irán, la mayoría de los misiles lanzados contra Israel son interceptados. Así que estamos en una situación donde tenemos a un boxeador en el ring, por así decirlo, capaz de acertar todos sus golpes donde quiera, y el otro apenas puede acertar alguno. Y no estoy minimizando el peligro que representan los misiles balísticos. Siguen siendo extremadamente peligrosos y no existe una defensa hermética. Operativamente, esto no es una competencia pareja. Los iraníes pierden capacidades clave como producción y lanzadores de misiles. Su liderazgo es eliminado sistemáticamente, desde el ayatolá Khomeini hasta comandantes y jefes de la Guardia Revolucionaria y la Asamblea de Expertos. Básicamente están enfrentando una eliminación sistemática y no sé cuánto tiempo más podrá sostenerse este régimen. Tiene profundidad estratégica y operativa, pero es una mala situación para Irán. La Fuerza Aérea israelí y sus socios estadounidenses mantienen una cooperación sin precedentes. Israel no había enfrentado una guerra así con un aliado desde la campaña del Sinaí en 1956, así que todo esto es sin precedentes, esto es historia, y claramente Israel y Estados Unidos tienen la ventaja aquí, y estamos viendo cómo se desarrolla minuto a minuto. Parece, Benjamín, que estos líderes caen como fichas de dominó y, mientras intentan reorganizarse, también son atacados según los últimos informes. ¿Qué opinas de la inteligencia en Irán? Día 4. Bueno, creo que es importante considerar que el primer día eliminamos al líder supremo y la alta jerarquía de mando y control. No lo habríamos logrado sin inteligencia excepcional. Por cierto, habría que analizar por qué el jefe de inteligencia iraní no asistió a la reunión. Me pregunto cuánto más sobrevivirá esa persona. Estoy muy satisfecho con el progreso hasta ahora.
Solo les diría a los espectadores que se habla mucho sobre la estrategia a largo plazo y la de salida. Les recuerdo a todos, esto comenzó el sábado por la mañana. Como Jacob acaba de expresar, tuvimos grandes resultados instantáneamente e inmediatamente. Creo que todos verán con asombro cómo Israel y Estados Unidos lograron esto con gran coordinación. Y cuando vean a Irán atacando por todas partes y en cualquier lugar, no solo hacia Israel, sino también a otros países de la región, y ven a los europeos siendo arrastrados por las noticias hacia el escenario, realmente tienes que hacerte una pregunta muy básica. ¿Queríamos dejar a un régimen con esta intención de destrucción y con una actitud tan perniciosa hacia la región y más allá, armado con las capacidades que tenía y persiguiendo las capacidades que quería? Y la respuesta, por supuesto, es no. Así que estoy muy agradecido de que estemos tomando esto en nuestras manos. Solo espero que llegue a una conclusión muy clara. Por supuesto, la pregunta sigue siendo, Owen, ¿qué significa todo esto para la gente dentro del país, los iraníes que enfrentan una reacción tan fuerte, una reacción brutal en enero, cuando hubo un intento de manifestaciones contra el régimen? Ahora esperando cómo se desarrolla la acción militar y sentando bases antes de que ocurra algo más. Correcto, pero primero, Benita, unas cuantas actualizaciones. Donald Trump se reúne en este momento con Friedrich Merz, el canciller alemán, y algunos titulares de lo que está diciendo. Primero que nada, dice que Irán se está quedando sin lanzadores de misiles. Sentados en el puerto de Jaffa en Israel, tras días entrando y saliendo de refugios, eso esperamos. Y eso obviamente es un objetivo importante de esta campaña, no solo atacar los misiles y las instalaciones de producción de misiles, tan importante como eso es para el mediano y largo plazo, pero también atacar esos lanzadores de misiles, que es tan importante para el corto plazo. Y la gestión diaria del frente interno en Israel y en todo el Medio Oriente, como vimos. Eso es lo que Donald Trump destaca. También afirma que podría colaborar con miembros del régimen que sobrevivieron a la guerra y quieran dialogar. De nuevo, Donald Trump, Benita, siempre es muy reservado sobre el desenlace aquí. Si el desenlace es, de hecho, que el pueblo de Irán se levante para derrocar al régimen, entonces, en principio, no debería haber nadie con quien hablar después. Donald Trump busca negociaciones para el final y dudas sobre el plazo, sugiriendo que la guerra podría acabar en días. Por un lado, pero por otro lado, diciendo que Estados Unidos tiene suficiente munición para llevar a cabo una campaña que podría durar semanas. Como siempre, Donald Trump es evasivo sobre los motivos y el plazo, tema muy discutido en Estados Unidos. Pero de nuevo, Donald Trump sigue hablando ahí en la Casa Blanca en Washington. En cuanto al pueblo de Irán, mira, en cierto sentido, ellos son una tercera parte aquí y esa es la parte triste. Esta guerra enfrenta a Estados Unidos e Israel que buscan sus intereses contra el régimen iraní, que busca los suyos. Y de nuestro lado, por supuesto, le deseamos lo mejor al pueblo iraní y esperamos que el resultado sea uno que beneficie al pueblo iraní. Pero como puedes notar por lo que dijo Donald Trump, al menos según su punto de vista, la prioridad podría ser dialogar con los remanentes del régimen en vez de presionarlos o colaborar con la oposición para derrocarlo. Una posibilidad que podría traer un horizonte real a la gente en Irán. Analizaremos eso más adelante en el programa. Por ahora, caballeros, quédense con nosotras, aún hay mucho que desglosar. Hablamos antes sobre cómo Israel está atacando Teherán y Beirut. Al mismo tiempo, vamos a ver cómo va eso. Vamos en vivo con nuestro corresponsal, Balik Shladin. Él se une a nosotras una vez más desde el cruce de Alonim, en el norte de Israel. Y Balik. Hezbollah no participó en los combates de la guerra de 12 días en junio, pero ahora lanza cohetes al norte de Israel. Y la respuesta ha sido muy rápida. Actualízanos con lo más reciente desde ahí. ¿Qué nos puedes contar? Sí, Roques también dibujó. En la última hora vimos 2 ataques, uno en Alta Galilea y otro en Galilea Occidental. El incidente en el oeste de Ingala activó las sirenas aquí, en Haifa, Akko, Naharía y otras áreas. Ese fue derribado, el otro, el Adadran, en esa área, aún está por entenderse. Las fuerzas de defensa de Israel aún no entienden qué le pasó. Según entendemos, no falló ni causó daño. El otro ataque ocurrió en la Alta Galilea y todavía estamos esperando el resultado de ese ataque. En general, Mara, las autoridades de salud israelíes no reportaron heridos. Como consecuencia, Hezbollah también enfrenta a tropas israelíes en el sur del Líbano, según ellos mismos.
Hoy han afirmado que lograron atacar 2 tanques israelíes. Están diciendo que los destruyeron, pero eso es según su declaración. Esto es parte de su campaña continua, por supuesto. Y definitivamente la Fuerza Aérea Israelí la escuchamos todo el tiempo, atacando ola tras ola en muchas áreas del Líbano. La última orden de evacuación fue dada en Sidón, que es una ciudad muy grande en el sur del Líbano, y aparentemente el ataque también será ahí. Eso es además, por supuesto, de los ataques que ocurrieron en Beirut más temprano hoy, así como los asesinatos. Y la luz verde que las fuerzas de defensa de Israel recibieron de Israel Katz, ministro de Defensa, para avanzar al sur del Líbano. Gracias, corresponsal Balik Shladin, desde el cruce de Alonim, norte de Israel. Balek dará más actualizaciones en las próximas horas. Gracias. Ahora, aquí en Israel, varias personas han resultado heridas en otro bombardeo de misiles iraníes en las zonas centrales del país. Las sirenas de alerta roja advierten a la gente en zonas principales de Israel que vayan rápido a los refugios. La corresponsal Joe Brown reportó nuevamente desde Bnei Brak con esta actualización. Restos de un misil balístico iraní cayeron en distintas zonas del centro de Israel. En Bnei Brak, incluso llegando a Rus Iron, el mayor impacto se sintió aquí. 7 personas fueron llevadas al hospital, informó Magan Bidadom, 6 con heridas leves y 1 con heridas moderadas. Este es el edificio que recibió más daño. Allá arriba cayó el misil o parte de él. Actualmente hay trabajadores ahí que están tratando de asegurarse de que sea seguro para las personas abajo, para que no haya más restos que estén cayendo. Y al igual que en cualquier otro sitio de impacto que hemos visto en los últimos días, las ventanas han sido destrozadas. Hay un montón de escombros en el suelo aquí, partes del edificio, fragmentos de vidrio. Y también vale la pena señalar que Bnei Brak es una de las ciudades más densamente pobladas, no solo en Israel, sino en el mundo. Aquí hay 86,000 personas por milla cuadrada, la mayoría ultraortodoxas. Hoy celebran el Festival de Purim. Es un día de celebración con fiestas, música, baile y disfraces en la calle. Como pueden ver por quienes han venido a presenciar la escena, están disfrazadas. Es una escena bastante surrealista en este momento, con estas personas observando los daños causados por algo tan grave como un misil balístico, con disfraces, sombreros graciosos y vestidos para la fiesta. El Frente Interior de las Fuerzas de Defensa de Israel pidió no reunirse fuera de refugios públicos, pero la gente aquí no ha hecho caso. Bnei Brak es famosa por no prestar tanta atención al mando del Frente Interior ni a las restricciones del gobierno. Pero la gente aquí, como vi cuando bajábamos a la calle, ha estado de fiesta, han estado disfrutando. Incluso ahora mismo, cuando un misil cayó muy cerca de ellos, todavía seguían bailando. Hay informes de que esto fue una munición de racimo, una que se separa justo antes de impactar, y estamos esperando la confirmación de eso. Pero lo que sí sabemos hasta ahora es que al menos 7 personas han resultado heridas, 6 de ellas levemente y 1 de gravedad moderada. Gracias a nuestra corresponsal Joe Brown por la actualización desde Bnei Brak, Yaakov Lapin. Solo quiero decir, ya sabes, escuchando el informe de Joe, ¿sabes si un Torres llegaba ahora y nos veía en refugios con disfraces, animados y celebrando de algún modo? En medio de ataques con misiles, probablemente pensaría que ha llegado a un manicomio, pero creo que, ya sabes, esto es una verdadera muestra de la resiliencia israelí. La sociedad israelí ha demostrado su capacidad tras las últimas escaladas y 2 años de conflicto. Para celebrar este Purim y su simbolismo, esto no es un comentario de seguridad, sino una observación sobre la resiliencia de la sociedad y el ejército israelí, dicen los funcionarios. Este es un concepto fundamental de cualquier victoria. Sin una sociedad resiliente que crea en su sistema de defensa, que haya recuperado la confianza, su creencia y fe en el sistema de defensa, la victoria no sería posible. Estas escenas son increíbles y esenciales para la victoria de Israel, en mi opinión. Mirando hacia adelante, sin duda refleja la resiliencia de la nación y la necesidad de seguir avanzando y celebrando, incluso en tiempos extraordinarios. Gracias, caballeros. Sigan con nosotras. Aún hay más temas
y sumaremos otra voz desde Estados Unidos. Bienvenido, Miguel Mulroy, ex subsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos, de STICINOS, Peninco, Seranus, Daintayusos, Seral, Entayicosico, Po, Kereteiwe, Teno, Knoeitais. Para Medio Oriente desde Montana. Gracias por su tiempo. Hay mucho que analizar en este momento, pero quiero empezar con esto. El informe de The Wall Street Journal dice que Donald Trump está abierto a la posibilidad de armar a grupos antirrégimen en Irán y también a trabajar con miembros sobrevivientes del régimen. ¿Eso le sorprende? ¿Cuáles son sus pensamientos? Es un gusto estar contigo y con tu audiencia. No me sorprende si ves cómo sucedió en Venezuela. No es que Venezuela e Irán sean muy similares, pero el presidente podría estar viendo la sucesión de poder de una manera similar. En resumen, sacamos a Maduro, detenido en ese caso, y luego mostró disposición para trabajar con Delcy Rodríguez, su vicepresidenta, quien obviamente era parte del régimen, pero se volvió muy complaciente con Estados Unidos, dándose cuenta de que simplemente podrían ser los siguientes en la lista. No creo que eso funcione para Irán. Aún quedan muchos fanáticos y probablemente sean incluso más hostiles hacia Estados Unidos que el líder supremo y los 49 individuos que fueron eliminados. Pero tendremos que ver. Pero creo que el presidente vería eso como una posibilidad en cuanto a armar a una oposición. Si no se planeó antes, no funcionará ahora. Ya no estoy en el gobierno. Antes de trabajar en el Pentágono, pasé mi carrera en la CIA, así que conozco bien cómo funcionan estas cosas. Por lo general no se desarrolla espontáneamente, así que no sé, tal vez ya lo hayan planeado. Actualmente no existe una oposición armada capaz de desafiar a los remanentes del régimen. Bueno, dado tu experiencia en el mundo de la inteligencia, estas operaciones tan precisas e impresionantes que comenzaron desde el primer día, eliminando al líder supremo y a más de 40 comandantes iraníes, y ahora, hace apenas un momento, hay informes de que hubo otra reunión, supuestamente para elegir a un nuevo líder supremo. Ese edificio también fue atacado. Dinos cuánto tiempo les ha tomado a Estados Unidos e Israel trabajar juntos en estas operaciones que se están desarrollando en este momento. Desde el punto de vista táctico y operativo, esto fue asombroso. Creo que es el ataque de decapitación más significativo que recuerdo. Mis respetos para el Mossad y la CIA por lograr esto. Según los informes no lo sé con certeza, pero eso vemos. Sabían exactamente dónde estaba Khomeini casi en cualquier momento y esperaron hasta que él, creo, organizó de manera muy descuidada una reunión durante el día con muchas personas. Y según el New York Times y ABC, fue en ese momento cuando desencadenaron todo esto, porque no podían dejar pasar esa oportunidad. Como dijiste, quizá atacaron justo donde se reunían para elegir nuevo líder supremo. Obviamente están infiltrados, lo que debe sacudirlos profundamente, así que es un gran comienzo para este conflicto operativamente. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo final de Estados Unidos y cómo podemos retomarlo diplomáticamente? Mientras más dure esto, será más difícil para nuestros socios clave. Desde la perspectiva de Estados Unidos, Israel y nuestros socios del Golfo, es clave defenderse. Hay escasez de estos misiles interceptores. No digo que se vayan a terminar, pero si eso pasa, debo decir, eso va a causar un gran problema para todos estos estados del Golfo, que ya están recibiendo ataques directos contra su población civil. Esto causa preocupación, especialmente porque el presidente dijo que podría durar varias semanas más. Miguel Mulroy, ex subsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos, para Medio Oriente, en vivo desde Antana. Gracias por acompañarnos en I24 News, edición de noticias de última hora. Gracias, es un gusto estar con ustedes. Así que, para más reacciones sobre eso, Benjamín Anthony, ¿qué opinas del Wall Street Journal y los aparentes planes que tiene Donald Trump para el día después? ¿Cómo ves la situación en Irán? ¿Qué opinas? Bueno, primero, si analizas la manera en que el presidente Trump habla, él regularmente y con frecuencia dice, estoy abierto a eso. Lo pensaré, te lo haré saber en 2 semanas, lo hablaremos. Estoy dispuesto a hablar con cualquiera. Creo que esto sigue igual.
Si lo tomas como una propuesta seria, no me gusta. Esta idea no me agrada porque creo que es una noción muy defectuosa. Esto lo vimos en Gaza. Te doy un ejemplo en la Franja de Gaza. Hemos escuchado esta tontería ridícula de que una supuestamente reformada autoridad palestina de alguna manera va a entrar, aunque fue derrotada, arrojada de los techos, ejecutada de un tiro en la cabeza y expulsada de Gaza por Hamás al tomar el poder. De algún modo estará lista y capaz de controlar la Franja de Gaza. Esa es la supuesta autoridad palestina reformada. Luego escuchamos sobre la idea de que algunos miembros de Hamás podrían participar en el gobierno de la Franja de Gaza una vez que Hamás se desarme. Esto es una completa, total y absoluta tontería. Y creo que tomar eso a una escala micro y luego aplicarlo a una escala macro, aplicarlo a Irán significa que no vamos a ver el cambio a largo plazo que todo esto busca lograr. No estamos en ese negocio. En Israel no tenemos el lujo de buscar asegurar un gran destino para el pueblo iraní, por mucho que a algunas personas les gustaría que así fuera. Lo que necesitamos hacer es deshacernos de las amenazas. Son tres. Son los misiles balísticos y los representantes terroristas en nuestras fronteras que se han unido al conflicto. De nuevo me refiero a Hezbollah y queremos detener la búsqueda de armas nucleares por parte de Irán. Ahora, cualquier cosa adicional a eso está perfectamente bien. Podemos analizarlo, pero primero saquemos lo básico del camino. Y no creo que ningún resultado diplomático deba incluirse entregar las riendas del poder y el liderazgo a personas que simpatizaban con un régimen que ha hecho miserable nuestra vida desde que surgió. Quiero decir, a título personal y en nombre de los soldados con quienes tuve el privilegio de servir, como veterano de combate serví en las guerras de 2006 en el sur del Líbano, 2012, 2014 y en la actual en la Franja de Gaza. Todo esto vino de este régimen, en parte de Irán. Limpien la casa y dejen de hablar de reformar a esos fanáticos yihadistas religiosos. Espero que mi punto quede claro. Sé más claro, por favor. Insisto la próxima vez. Oh, ¿y tus pensamientos? Unas actualizaciones, Dania. Primero, una corrección. Mencioné que los comentarios de Donald Trump sobre municiones y lanzadores de misiles fueron con la canciller alemana Friedrich Merz, pero en realidad no se han reunido. En realidad fue de una entrevista telefónica de 4 minutos con Político, nuevamente parte de la ronda de entrevistas telefónicas de Donald Trump, que está haciendo con medios, ya sean medios de televisión, impresos o digitales en Estados Unidos. Segundo, en cuanto a Qatar, Benita, en nuestro último boletín mencionamos reportes y confirmación de altos funcionarios israelíes sobre ataques de los cataríes en Israel. En Irán, los cataríes publicaron un comunicado. Intentaré leer sus palabras exactas. Qatar no ha participado en la campaña contra Irán. Presente perfecto. Estamos ejerciendo nuestro derecho a la autodefensa y disuadiendo ataques iraníes contra nuestro país. Instamos a los medios de comunicación a utilizar fuentes cataríes creíbles al informar sobre Qatar. Benita, en este momento hay una guerra civil en los medios israelíes sobre si Qatar está negando la afirmación de que atacó a Irán o confirmando la afirmación de que atacó a Irán. En cualquier caso, no han sido parte de la campaña, pero en principio, para ser precisos, podrían haber hecho algo de manera independiente a la campaña para ejercer su derecho a la autodefensa. En el debate talmúdico, los cataríes quieren ser cautelosos, creo, Benita. Lo que en última instancia quieren hacer es recuperar la posición que históricamente han tenido y que se han construido y ganado por sí mismos en Medio Oriente. Actúan como intermediarios entre ambos bandos y le dejan claro a Irán su descontento por los ataques. 30 segundos para la pausa. Jacob Lapin, ¿qué opinas? Parece que los cataríes le están diciendo a los iraníes, miren, no debieron habernos atacado, no tuvimos nada que ver con el ataque contra ustedes, pero ahora que lo hicieron, vamos a reservar nuestro derecho a la autodefensa y los vamos a atacar de vuelta. Esa es mi interpretación de su declaración. Y mira, respecto a lo que dijo Benjamín, primero que nada, estoy totalmente de acuerdo en que la prioridad de Israel es eliminar esas 3 amenazas existenciales. Pero también tenemos que pensar, ¿cuál es el objetivo final? Queremos que caiga el régimen, pero no tenemos cómo lograrlo. Israel tampoco, y no sé si Estados Unidos sí. No tiene coherencia reanudar conversaciones con este régimen. ¿Cuál es el objetivo de hacer eso? Eso es completamente contradictorio a todo lo que ha estado ocurriendo aquí. Previo a esto, Donald Trump afirmó, la ayuda está en camino. La pregunta es si Estados Unidos debe supervisar cómo será esa ayuda en el futuro, lo cual discutiremos pronto. Ahora haremos una breve pausa.
Bienvenidos a las noticias de última hora. Soy Panita Levin. Gracias por acompañarnos. Israel intensifica ataques contra objetivos terroristas en dos frentes, atacando al mismo tiempo Teherán y Beirut. El martes, ataques intensos dirigidos a sitios militares en la capital iraní, incluyendo un edificio en Cannes, mientras clérigos iraníes se reunían para elegir un nuevo liderazgo supremo. Esperamos ver cómo se desarrolla. La ONU confirmó daños en la planta de enriquecimiento de Natanz, en Irán, siendo la primera confirmación desde que inició la operación conjunta de Estados Unidos e Israel el sábado, con la eliminación del líder supremo y más de 40 comandantes iraníes. Hoy las tropas israelíes intensifican su avance en Líbano, atacando posiciones de Hezbolá tras el lanzamiento de cohetes al norte de Israel por el grupo respaldado por Irán. Irán sigue atacando a países del Golfo como Arabia Saudita, Qatar, Omán, Bahrein y Kuwait. En las últimas horas se oyeron fuertes explosiones en Amán, Jordania. El presidente Donald Trump expresó su sorpresa por la forma en que el régimen islámico ha arremetido contra los países árabes. Para actualizarnos, enlazamos en vivo con Mike Wagenheim, nuestro corresponsal senior en Estados Unidos desde la Casa Blanca en Washington. Hay mucho que hablar, Mike, y sabemos que hay muchas reacciones a los acontecimientos actuales. El Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó al personal no esencial salir de 6 países, incluido Israel, tras pedir a los estadounidenses abandonar la región de inmediato. Eso dice mucho. Cuéntanos más. Eso dice mucho, aunque quizás no como quisiera el Departamento de Estado. Por ahora, existen críticas sobre algunos mensajes y la cronología de decisiones que toma la administración actualmente. Cuando hablas de las evacuaciones, algunos otros países hicieron estos planes con mucha anticipación al ataque, o al menos la mayoría de ellos provenían de los estadounidenses e israelíes, o si tuvieron que hacerlos después, como los británicos, que ofrecen vuelos de emergencia. El Reino Unido envía aviones a Omán y la región para evacuar a sus ciudadanos. La parte estadounidense recomienda salir en vuelos comerciales, pero actualmente muchos de esos países no tienen vuelos disponibles, y lo poco que hay no será suficiente para sacar a los ciudadanos estadounidenses, y realmente no se está ofreciendo nada más en este momento. Por cierto, Egipto está curiosamente en esa lista de países de los que Estados Unidos dice que sus ciudadanos deberían evacuar. No está claro por qué, ya que Egipto no está involucrado ni parece que lo esté. Estaremos atentos. En cuanto al mensaje mismo sobre la guerra, eso también es motivo de preocupación, porque realmente depende de con quién hables en la administración en cualquier momento. ¿Por qué ir a la guerra con Irán? Steve Witkoff dice que los iraníes le dijeron directamente que estaban a semanas de tener hasta 11 bombas nucleares a su disposición. Algunos funcionarios dicen que lo consideraron amenaza inminente, pero no era inmediato. Sabíamos que si seguía así, en un año o año y medio podrían causar daño real. Marco Rubio hizo ayer quizás el comentario más perjudicial para Israel al decir que los israelíes planeaban un ataque y los estadounidenses sentían que si no atacaban preventivamente a Irán, serían atacados como resultado del ataque de Israel a Irán, lo que pone a Israel en una situación realmente difícil en este momento. Simpatizantes de Israel en casa son usados por críticos para afirmar que Jerusalén controla la política exterior de Washington. Así que hay un verdadero problema de comunicación en este momento. Lo que no hemos escuchado mucho, Benit, es del propio presidente Trump. Ha hablado con algunos medios aquí y allá por 5 o 10 minutos al teléfono, pero realmente tiene muy poco que decirle a la prensa más allá de algunas declaraciones pregrabadas. Está en reunión con el canciller de Alemania, Friedrich Merz. El grupo de prensa entrará pronto a la oficina oval y posiblemente hará preguntas sobre esta situación. Pueden recibir respuestas más detalladas que las que la administración ha dado recientemente. Gracias, él es nuestro corresponsal senior en Estados Unidos, Mike Wagenheim, en vivo desde la Casa Blanca. Más información de Mike pronto. Gracias, Benjamín Antonio. ¿Qué opinas de estos mensajes contradictorios? Ya lo hablamos antes en el programa, pero ahora mismo, como Mike mencionaba el factor de Marco Rubio,
Él ciertamente complicó las cosas con algunos de sus comentarios sobre por qué esta operación ocurrió, cuando ocurrió, en efecto, qué motivó al presidente de Estados Unidos a actuar. ¿Cuáles son tus pensamientos? Los comentarios del secretario Rubio fueron desafortunados. Es un gran amigo de Israel y un secretario de Estado eficaz. Esto fue un error, avivando el fuego para Tucker Carlson, Megyn Kelly y otros en ese ámbito. Pero mira, el mensaje confuso, Benita, es algo en lo que el presidente Trump ha dicho repetidamente que cree. Él, de hecho, ha criticado fuertemente, y en mi opinión, con razón, a los presidentes estadounidenses antes que él, que han salido y han comunicado de manera muy, muy clara. ¿Qué harán? ¿Qué no harán? ¿Cuánto tomará? ¿Y cómo será el ataque? No veo por qué en guerra un presidente de Estados Unidos o su administración debe decirle al enemigo sus planes. Lamentamos esta idea. ¿Con qué frecuencia mencionamos que perdemos el elemento sorpresa por nuestra humanidad hacia los civiles en una zona? Realizaremos un ataque cinético con aviso previo. Y te daré solo un ejemplo del pasado. Tal vez recuerdes, y los espectadores tal vez recuerden, al secretario de Estado John Kerry, con respecto a Siria y su famosa línea roja que luego se volvió rosa y fue completamente borrada por el presidente Barack Obama. Hablando de un ataque preciso que iban a llevar a cabo contra el régimen de Assad ahí dentro de Siria, resultó ser una tontería, resultó no ser nada, fue una declaración inexacta en su esencia. Es importante señalar que quienes deben transmitir el mensaje correctamente son quienes colaboran en el campo de batalla. Esos son estadounidenses e israelíes, coordinados de forma única. Lo que se presenta al público es mucho menos importante para mí. Regreso a la declaración del secretario Rubio, quien cometió un error al enfatizar que es un gran amigo de Israel, aunque eso le ocurre hasta a los mejores. Bedrin, creo que tienes razón. Siempre que Trump tenga suficiente confianza, capital y margen político para hacer la guerra, y creo que tienes razón. A corto plazo él tiene eso, aunque considerando las encuestas en Estados Unidos, pero mientras la guerra sigue, especialmente con bajas o retrocesos evidentes para el público, habrá cada vez más presión sobre él y cada vez más buenas razones para que sea más preciso. En esa etapa tendrá más información sobre la guerra y podrá reducir opciones de forma más inteligente. Yaakov. Solo quiero señalar que no veo nada malo en lo que dijo el secretario Rubio. Entiendo que la apariencia de esto no se ve bien para la extrema derecha antisemita que quiere acusar a Israel de todos los males del mundo. Pero, ¿qué fue lo que realmente dijo? Afirmó que para Israel el programa de misiles es una amenaza existencial, que Israel ya había decidido que estaba en camino de atacar, lo cual es absolutamente lo correcto para que Israel lo haga, y que esto obviamente tuvo un gran peso en el proceso de toma de decisiones. Claramente no fue el único factor, pero sí fue un factor muy importante en el proceso de toma de decisiones. De hecho, no sabíamos sobre esto en el periodo previo. Obviamente, esto estaba envuelto en secreto, y la cantidad de misiles iraníes que básicamente tenían en su arsenal solo se desclasificó hace un par de días. De hecho, fue en respuesta a una de mis preguntas al ejército, así que al final del día, todo lo que dijo fue que Israel estaba en camino de actuar para eliminar una amenaza existencial. Y Estados Unidos, por muchas buenas razones, decidió unirse. Las negociaciones están estancadas. Estados Unidos ve a Irán como una gran amenaza. Si quitas esto, ya sabes, hostil de extrema derecha como sea, mensajes distorsionados que siempre muestran a Israel como el malo. Él no dijo nada grave. No pienso que lo del secretario fuera grave y coincido con eso. Pero está en algún punto entre lo que dijo Owen y lo que dijo Yaakov. Aquí. No solo es la extrema derecha, también la base, como Tucker Carlson y otros similares. La base MA, no quiere que Estados Unidos se vea arrastrado a guerras extranjeras por órdenes de otro país. Yaakov tiene razón al decir que el apoyo de Estados Unidos a las intenciones de Israel es positivo para nosotros. Pero será rechazado por parte de la base, no solo por los sectores más extremos. Por eso diría que las declaraciones del secretario Rubio eran innecesarias. Si retrocedes a cuando competía por la nominación presidencial, es alguien muy elocuente. Suele cometer errores retóricos, siga o no el guión, pero como mencioné, a los mejores nos sucede. Y creo que pronto dejaremos eso en segundo plano cuando se trate de los titulares.
Solo un último punto que mencionó Owen. Estoy de acuerdo contigo, pero creo que es muy temprano para preocuparnos por lo que pasará. Solo quiero que nuestra audiencia, Benita, recuerde que es un gran titular. Todos están preocupados por Irán, los ataques y el objetivo final. Estamos al inicio de la campaña. No puedo sugerir el resultado, pero las misiones ya están definidas. Sí, de manera muy rápida. Estoy de acuerdo con todo lo que dijiste sobre Rubio. Hay una respuesta fácil para Israel y la comunidad pro-Israel en Estados Unidos. Habría sido culpa de Irán. No hay ninguna razón para que Irán comience a atacar a las tropas estadounidenses después de un ataque israelí, así como tampoco hay razón para que Irán empiece a atacar sin motivo a los estados del Golfo. Después de lo que han hecho Estados Unidos e Israel, y esa debería ser la respuesta, fue culpa de Irán, incluso si la historia de Marco Rubio es cierta. Es decir, es culpa de Irán que Estados Unidos haya sido puesto en esa situación, no de Israel. Además, el presidente Donald Trump claramente toma decisiones con las que está satisfecho y es muy difícil procesar eso. Lo persuadieron de hacer algo que no quería hacer o con lo que no estaba de acuerdo. Pero, de nuevo, la conversación continuará. Gracias por enfocar ahora nuestra atención en otro acontecimiento. Mientras Irán sigue disparando contra los estados del Golfo, para sorpresa de muchos, como ya hemos comentado, muchas naciones árabes insisten en que sus cielos están seguros. Pero, ¿cuánto tiempo podrán resistir sus defensas? Nuestra Alex Schloss informa. La campaña constante de misiles y drones de Irán en el Golfo está llevando a los estados a priorizar la defensa sostenible a largo plazo. Y surgió un debate sobre las reservas de interceptores. La magnitud de los ataques ha sido significativa y continua. El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos afirma que la mayoría de los misiles balísticos, cientos de drones iraníes y varios misiles de crucero lanzados contra el país han sido interceptados. Proyectiles han caído en el mar y restos de drones interceptados causaron incendios en todo el país. Las autoridades emiratíes reportan varias muertes y decenas de heridos por los ataques. A la vez, los gobiernos del Golfo rechazan firmemente los informes que indican que sus reservas defensivas se agotan. Abu Dhabi afirma que no ha aceptado ni aceptará violaciones a su soberanía y seguridad territorial. Destaca que tiene una reserva estratégica para repeler amenazas aéreas. Durante mucho tiempo, los funcionarios han negado públicamente la escasez y aseguran que su defensa aérea sigue lista para enfrentar ataques. En Qatar, el mensaje es similar. Doha niega contacto con Irán y rechaza que presionar a países del Golfo logre reanudar negociaciones. Autoridades cataríes confirmaron intentos fallidos de asalto en el aeropuerto internacional Hamad. Jets iraníes entraron al espacio aéreo catarí, fueron advertidos, atacados al confirmarse su rumbo a Doha y las autoridades buscan a la tripulación. El Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que aún cuenta con interceptores y no se han agotado. Y es suficiente para enfrentar un peligro constante. Arabia Saudita condenó el ataque de Irán a la Embajada de Estados Unidos en Riad y recalcó su derecho a tomar medidas, incluso responder a la agresión. En las capitales del Golfo, la postura es firme, defensas y reservas intactas, soberanía protegida. Detrás de ese mensaje hay una realidad. Los sistemas de defensa antimisiles usan interceptores costosos y sofisticados que requieren reabastecimiento constante. Si Irán busca mantener la presión, la prueba para el Golfo no será solo la tasa de intercepciones, sino si los arsenales resisten una guerra larga. Me complace dar la bienvenida a Dalia Sillada, académica de Medio Oriente en el Instituto Coordinador de Washington para el estudio del antisemitismo global y políticas. Muchos se sorprenden por los recientes ataques de la República Islámica a países árabes en 4 días. Incluso Donald Trump dijo que es la mayor sorpresa de la guerra. Muchos se preguntan por qué. ¿Qué piensas de esta estrategia, Dalia? ¿Es desesperación, pánico o una tontería? Muchas gracias, Benita. Es un placer estar contigo. Desde la perspectiva árabe hay un fuerte sentimiento de alivio. Primero que nada, que el régimen iraní se está colapsando y que esta dinámica de conflicto sunita-chiita podría llegar a su fin muy pronto.
Así que hay alivio de este lado, pero también hay un fuerte sentimiento de miedo e incredulidad por lo que Irán está haciendo. Miedo, y el miedo no solo viene de la incertidumbre, sino que también viene del hecho de que Irán está tratando de mover el centro del conflicto de Teherán a los estados árabes del Golfo. Y si miras la región del Golfo Árabe, la península arábiga en particular, ha sido en cierto modo inmune o no se ha visto afectada por todas las transiciones, turbulencias políticas, militares y de seguridad que han ocurrido en la región durante las últimas 3 o 4 décadas, incluso durante la primavera árabe y después de la primavera árabe. Se mantuvo intacta. Se mantuvo estable en comparación con el resto de los países árabes. Ser el centro del ataque ahora impacta mucho a los países del Golfo Árabe. Si lo vemos desde la perspectiva iraní, en realidad los iraníes solo están haciendo lo que siempre han hecho, que es tratar a los países árabes como su patio trasero, como un lugar donde pueden plantar milicias, donde pueden lanzar cohetes, donde incluso pueden involucrarse en actividades políticas dentro de estos países para sabotear el sistema político en estos países. Sin que los países árabes necesariamente se quejen de ello, para sorpresa de Irán, esta vez, los países árabes que son el objetivo, que son los países del Golfo Árabe, son mucho más fuertes de lo que se esperaba. Piénsalo. Hace 15 años, la mayoría de los países árabes del Golfo no tenían un ejército fuerte, ni siquiera contaban con uno. Ahora tienen sistemas de defensa fuertes con los que realmente pueden defenderse de Irán. E incluso ahora, hace solo unos minutos, empezamos a ver informes de que Qatar, el primer país árabe, país del Golfo Árabe en este caso, atacó a Irán en represalia por los ataques que Qatar recibió en las últimas horas. Así que es una situación muy interesante. Y Dalia, sobre ese tema, en este momento recibimos reportes de fuertes explosiones en Doha, Dubái y Abu Dhabi. Todo esto está ocurriendo en este momento, parece imparable. Y uno se pregunta cuál es la respuesta realista y probable de estas naciones ante esta agresión de Irán en este momento de la República Islámica. La buena noticia es que, aunque desafortunadamente la agresión de Irán es fuerte, la buena noticia es que está uniendo a los países del Golfo Árabe. Por primera vez en años, les permite superar conflictos tribales y pensar como colectivo. Lo que estamos viendo que también es realmente interesante es eso. Irán busca ampliar el conflicto y aumentar su costo para Estados Unidos y sus aliados, atacando incluso a estados árabes del Golfo, aliados clave de la administración estadounidense, y donde el gobierno estadounidense realiza muchas inversiones políticas y financieras, y también tratando de atacar instalaciones de gas y petróleo para perturbar el sistema económico internacional. Los países árabes del Golfo ahora se unen por primera vez y apoyan a Israel y Estados Unidos, lo que cambia las reglas del juego. Hace unas semanas nos quejábamos de Arabia Saudita y su regreso a la retórica antisemita. Sin embargo, lo que realmente me preocupa es la posición de los países en el lado occidental del Mar Rojo que piensan que son inmunes, incluyendo mi país, Egipto. Egipto no toma postura clara ni a favor de Estados Unidos e Israel ni de Irán. Pero si sigues a los medios egipcios, normalmente están reflejando la posición turca, que es de apoyo a Irán. Y bajo el argumento de que si dejamos que Irán caiga, esto empoderará a Israel. Y como sabes, Israel para Egipto todavía se considera un enemigo histórico y un enemigo interno, como dicen lamentablemente. Así que esto es realmente lo que me preocupa, que es la posición de Egipto, porque Egipto tiene el ejército más fuerte hasta ahora en el mundo árabe o en los países árabes, y es el vecino directo de Israel. Existen muchas dinámicas y acontecimientos cambiantes en Medio Oriente actualmente. Agradecemos tus opiniones. Dalia Siada, gracias por acompañarnos en esta edición de Noticias de Última Hora. Cuídate. Gracias. Ahora, Dalia comentaba sobre el costo de esta escalada. Analicemos los mercados 4 días después en la región. Damos la bienvenida a Julián Matonier, economista de mercados petroleros en Energy Intelligence desde Ravel, Francia.
Julián, gracias por tu tiempo. El petróleo subió y las acciones cayeron. Y esto apenas inicia. ¿Qué implica un conflicto prolongado para los mercados petroleros? ¿Cuáles son tus preocupaciones y opiniones actuales? Buenas noches, Benita y Brent. El petróleo ha subido 11% y ronda los $80 por barril, así que subieron $5 el lunes y nuevamente $5 hoy, antes de bajar alrededor de $2. Ahora, si te sorprende que los precios no hayan subido más y más rápido, recuerda que parte de la prima de riesgo ya estaba incluida en las tarifas de los buques petroleros. Ese es un punto importante, porque esas tarifas de flete sirven como amortiguador de precios para los hombres. Por eso no vimos un mayor aumento en los precios del crudo. En vez de precios fijos, subieron las tarifas de flete. El problema ahora es que, por esta guerra, el tráfico en el estrecho de Hormuz casi se ha detenido. Y como resultado, vemos que los precios del crudo podrían dispararse. Ahora, ya sabes, olvídate del amortiguador que eran las tarifas de flete. Podría ser que los precios del petróleo se disparen potencialmente hasta $100 por barril. No haría una predicción de, ya sabes, un número más alto en este momento porque probablemente es demasiado pronto. Y cada vez que hemos intentado hacerlo, hemos estado equivocados. Pero ya sabes, si la interrupción del suministro, que parece mucho más probable, realmente se materializa, entonces veremos precios más altos, seguro. Mencionar a la Guardia Revolucionaria Islámica jurando cerrar el estrecho de Hormuz es una amenaza. Por supuesto, también de incendiar cualquier embarcación que pase por ahí, bloqueando la ruta de exportación de petróleo más vital del mundo. Habla sobre la devastación a largo plazo y su significado actual en todos los aspectos. Sí, bueno, el mercado en este momento quiere ver pruebas de que Hormuz puede volver a funcionar, incluyendo, ya sabes, todas las opciones de seguros y escoltas navales. En este momento, la cobertura de riesgo de guerra ha sido cancelada para los petroleros que transitan por Hormuz y como resultado, las tarifas de los petroleros podrían aumentar hasta en un 50% en los próximos días. Básicamente nos están buscando en inteligencia energética. El escenario más probable en este momento es que Estados Unidos e Israel continúen degradando las capacidades militares de Irán, mientras que Irán seguirá tomando represalias. Quizá bases de Estados Unidos en el Golfo, Israel, países vecinos y otros activos militares y energéticos cercanos. Así que ahora básicamente tienes como 150 petroleros esperando en el Golfo, además de varios grandes exportadores de petróleo atrapados adentro. Me refiero a Irak, me refiero a Kuwait, Qatar, parcialmente los sauditas y los Emiratos Árabes Unidos, junto con Irán. Eso ahora representa aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo. En post es muy preocupante. Julián Matanier de Francia, muchas gracias. Debemos dejarlo aquí porque vamos a la Casa Blanca. Donald Trump recibe a la canciller alemana. Un impacto muy fuerte, ya que casi todo lo que tenían fue destruido y ahora su número de misiles está bajando mucho. Increíblemente, están atacando países que antes eran neutrales. Vivieron juntos mucho tiempo. Creo que todos nos sorprendimos y ahora esos países luchan fuertemente contra ellos. Algún día escribirán una historia y dirán por qué hicieron eso, pero atacaron países que no tenían nada que ver con lo que está pasando. Estaban dejando todo en paz, pero de repente les lanzaron misiles, mostrando el nivel de maldad con el que tratamos. Atacarán a personas que eran algo amistosas y no tenían problema con ello. También atacan solo lugares civiles, hoteles y edificios de departamentos. Los atacamos donde es más adecuado, golpeamos fuerte y los ataques a gran escala siguen ahora. Ya no tienen protección aérea, ya no les quedan instalaciones de detección, así que les espera mucho sufrimiento. Son malas personas, son personas que mataron. Creo que son 35,000. Han salido a la luz 35,000 manifestantes asesinados violentamente en 3 semanas. Son personas peligrosas. Y el líder del grupo ya no está.
Como sabes, 49 personas murieron en el primer ataque. Y supongo que hoy hubo otro ataque contra el nuevo liderazgo y parece que también fue bastante importante. Los están golpeando fuerte, veremos qué ocurre. Mucha gente está saliendo a la luz, muchas de las personas que al menos sospechas quieren renunciar, quieren inmunidad, están pidiendo inmunidad y probablemente en algún momento, como dirías, dejarán las armas. Veremos qué ocurre. Mientras tanto, seguimos avanzando. Nuestro ejército es el número 1 en el mundo y lo somos. En mi opinión, todo es grande. Venezuela, esto y el golpe original, martillo de medianoche. Todo lo que ves es grande, pero dice que no se considera muy grande. Según algunos de nuestros estándares, tenemos un ejército único que nunca antes se había construido. ¿Todo es grande? Donald Trump en la Casa Blanca. Así concluimos esta edición de Noticias de Última Hora. Gracias una vez más a nuestro estimado panel. Por supuesto, pueden seguirnos más en las redes sociales y consultar nuestra programación en vivo en inglés para esta semana. Está en su pantalla. Regresamos en un momento. No se vayan. Edición de Noticias de Última Hora. Soy Benita Lefen en Tel Aviv. Gracias por acompañarnos. Israel está intensificando sus ataques contra objetivos terroristas en 2 frentes al mismo tiempo, realizando ataques simultáneos en Teherán y Beirut. El martes, intensos ataques dirigidos a sitios militares en la capital iraní. También atacando una reunión crucial de la Asamblea, aparentemente, donde los clérigos se habían reunido para elegir al próximo líder supremo. La ONU confirmó daños en la planta de enriquecimiento de combustible de Nakhtaan en Irán, la primera confirmación de este tipo desde entonces. La operación conjunta entre Estados Unidos e Israel comenzó el sábado con la eliminación inmediata del líder supremo y de más de 40 comandantes iraníes. Y podrán escuchar que nuestros teléfonos están sonando, las sirenas de alerta roja están sonando en este momento. A Trump se le preguntó directamente si básicamente apoyaba los comentarios hechos por el secretario de Estado Slash. El asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, ayer sugirió que un inminente ataque de Israel básicamente obligó a Estados Unidos a atacar a Irán. La justificación del secretario Rubio ayer fue que Israel estaba preparando un ataque inminente contra los iraníes y que los estadounidenses, como resultado de eso, esperaban represalias de Teherán contra los intereses estadounidenses, ya que Estados Unidos e Israel están tan estrechamente aliados. Y por lo tanto, el razonamiento en Washington era que necesitaban atacar a Irán primero antes de que Irán tuviera la oportunidad de atacar los intereses estadounidenses en la región. Esos comentarios generaron controversia. Mientras tanto, el presidente Trump indicó hoy, pero en realidad él pensaba que era al revés, que Estados Unidos obligó a Israel a actuar al atacar a Irán primero. El presidente Trump respalda a Jerusalén en este momento en la Casa Blanca. Resta ver si esto bastará para mitigar el daño de los comentarios de ayer, pero el presidente Trump indicó que al final fue una decisión de Estados Unidos y no fue nada que Israel hiciera lo que forzó la mano de Estados Unidos, sino al revés. Hace poco recibimos información del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo un funcionario. El Departamento de Estado ha ayudado a casi 500 estadounidenses a evacuar de Israel, según el funcionario. Desde que inició el conflicto, cientos de estadounidenses han salido de Israel. Y en los últimos días, el Departamento de Estado ha ayudado a más de 130 ciudadanos estadounidenses a salir de Israel. Se espera que otros 100 ciudadanos estadounidenses salgan hoy. El Departamento de Estado ha sido criticado por no tener un plan coherente para sacar a los ciudadanos estadounidenses de la región. Críticos dicen que el Departamento de Estado dejó ir el plan desorganizado. En los últimos días regresamos al estudio. Nuestro equipo salió del refugio y volvió al estudio en Shaba. Se los devolvemos a ustedes. Gracias a Mike Wagenheim por encargarse de la transmisión un momento para que pudiéramos ir a los refugios de nuevo. Como escucharon, poco después de iniciar la transmisión, sonaron las sirenas de alerta roja.
Y todas las personas que escucharon esas alertas, que recibieron alertas en su teléfono, se pusieron a salvo lo más rápido posible. Lo que fue un poco diferente de la situación habitual es que no hubo una alerta antes de la sirena. Y eso es porque parece que este ataque provino de Hezbollah en el sur del Líbano. Es algo nuevo para comentar mientras avanza. Gracias al analista de seguridad Yaakov Lapin, conductor de The Lapin Assessment, y a nuestra corresponsal en Medio Oriente, Ariel Osaran. Un inicio dramático para nuestra transmisión. Es evidente que esto es un ataque de Hezbollah, lo cual es muy inusual. Sirenas suenan en Tel Aviv. Hezbollah comienza a usar armamento más pesado. Lanzó un cohete de largo alcance, el primero en mucho tiempo dirigido al centro de Israel. Esto responde a la escalada en Líbano que ellos causaron. Recordemos que hace 2 días, Hezbollah se unió a esta guerra con Irán, bajo presión y órdenes iraníes tras la muerte de Ali Khamenei. Lanzaron una pequeña andanada de cohetes hacia Haifa, según Israel. Sin importar su tamaño, quien ataque una ciudad recibirá respuesta de las fuerzas de defensa de Israel, y desde entonces hemos visto cientos de ataques y eliminaciones en Líbano y en las aldeas del sur. ¿Sabes? Más de 100 de ellos ya han sido llamados a evacuar, y en este contexto, Hezbollah mismo está aumentando su poder de fuego. Tiene cohetes que alcanzan el centro de Israel y ya los ha disparado. Las fuerzas de defensa de Israel confirmaron que vienen de Líbano. La mayoría fue interceptada y algunos cayeron en un área abierta. Hay otra cosa que es realmente relevante aquí, porque no podemos separar los escenarios libanés e iraní. Están interconectados. Irán es la nave nodriza, por así decirlo. Hezbollah es el tentáculo. Hace unas horas, las fuerzas de defensa de Israel anunciaron una eliminación dramática. No es tan grave como con Khamenei o el comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica, pero es una pérdida muy dolorosa para Hezbollah. Y estamos hablando del comandante del cuerpo del Líbano de la Fuerza Quds de Irán. Su nombre es Ali Sadeh. La Fuerza Aérea de Israel lo eliminó en Teherán, capital de Irán. Él apoyaba a Hezbollah con armas estratégicas. Su antecesor ya había sido eliminado. Este es el tipo de interrupción que impedirá, por un tiempo, que Irán pueda apoyar activamente a su representante libanés, Hezbollah. Así que todo esto está conectado. Estás viendo a las fuerzas de defensa de Israel atacar de manera muy estratégica a Irán, su capacidad para apoyar a Hezbollah y al Líbano. Y esta es la dinámica de 2 frentes que estamos viendo, y proyectiles llegando desde ambos frentes, atacando el centro de Israel en un solo día, desde Irán y desde el Líbano. Bueno, sin duda hablaremos más sobre este mismo tema y específicamente qué tipo de sistemas de defensa habrían interceptado esos cohetes lanzados desde el sur del Líbano, sin mencionar las andanadas anteriores durante el día provenientes de Irán también. Hablaremos más de eso en un momento. Caballeros, permanezcan conmigo. Revisaremos los últimos hechos en el terreno con la corresponsal Mali Stadin en vivo. Él se une desde el cruce de Alonim, norte de Israel. Sirenas de alerta roja en el centro y norte. Balik, ¿qué escuchaste o viste? Danos detalles. Hace poco en Galilea Occidental, luego en el centro de Israel, Ramat Gan y Tel Aviv, las sirenas se activaron sin previo aviso. Aparentemente venían del Líbano y no de Irán, por eso sonaron. Según las fuerzas de defensa de Israel, se lanzaron varios misiles desde el Líbano hacia el centro de Israel. Y la Fuerza Aérea de Israel intentó interceptar esos misiles y cayeron en un área abierta. No causaron ningún daño ni heridos. Es la primera vez que Hezbollah lanza misiles capaces de llegar al centro de Israel. Hemos visto a Hezbollah hacer esto en la época de la guerra entre Israel y Hezbollah hace un año y medio, pero esta es la primera vez durante esta guerra que lo hacen. Probablemente lograron hacerlo desde el norte del Líbano, no desde el sur del río Litani. Pero esto es algo que aún no se ha determinado, según lo que también estamos recibiendo desde el Líbano. Los informes indican que el complejo del Hama'al al-Islamiyeh está en Etzidón, una gran ciudad del sur del Líbano. Esto es tras la orden de evacuación de las fuerzas de defensa de Israel y Abdukan Hierba Atir en inglés.
Dicen que su complejo fue destruido por la Fuerza Aérea Israelí, mostrando que Israel sigue con sus acciones. Recientemente, el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, habló al respecto. Él dijo que Hezbollah quiere involucrarse en esta guerra y el objetivo, según Eyal Zamir, es que las fuerzas de defensa de Israel no se detendrán hasta que Hezbollah esté completamente desarmado. Así que esta es una declaración muy importante. Por supuesto, ahora el objetivo en Israel es que Hezbollah se desarme o debería desarmarse. Hasta entonces, Israel seguirá la guerra contra Hezbollah en Líbano. La corresponsal Balik Shladin en el norte de Israel regresará contigo en unas horas con más actualizaciones. Por ahora, mantente a salvo. Gracias. De vuelta al estudio con el analista Yaakov Lapen, la corresponsal de Medio Oriente Ariel Osarat y el corresponsal Owen Altman. Ariel, quiero dirigirme a ti, porque Hezbollah eligió mantenerse al margen durante la guerra de 12 días entre Estados Unidos, Irán e Israel. Y ahora están eligiendo involucrarse. Y estamos viendo los frutos de esos esfuerzos hace apenas unos momentos. Actualízanos sobre el pensamiento actual del grupo terrorista. ¿Por qué ahora? Sí, no creo que tengan mucha opción. Creo que han sido coaccionados por su liderazgo en Irán para unirse al conflicto y así cumplir con su propósito de existencia. Y ese es ser la póliza de seguro para Irán. La idea es que si ves el golpe inicial de esta operación el sábado pasado, había 200 aviones de combate israelíes y 250 aviones de combate estadounidenses, y ese es el escenario apocalíptico para la República Islámica. Por eso tenían estos grupos intermediarios para distraer a las fuerzas israelíes, para dispersarlas en numerosos frentes. Así no podrían emplear un esfuerzo concertado contra Irán. Ahora Hezbollah fue el objetivo del partido. Como puedes decir, llegaron un poco tarde, perdiéndose ese golpe inicial que llevó a la eliminación del liderazgo superior de Irán, incluido el líder supremo. Pero ahora realmente no tienen opción y van a unirse a esta campaña en un intento de redirigir parte de la capacidad militar de Israel para que no toda esté concentrada en Irán. Ahora vemos una escalada. Lanzaron cohetes de largo alcance hacia el centro de Israel y un misil antitanque contra fuerzas israelíes en el sur del Líbano. El misil falló y cayó en un área abierta sin heridos. Pero definitivamente estamos viendo a Hezbollah aumentar la escalada de la situación en un intento de tratar de dispersar o dividir la atención de las fuerzas de defensa de Israel, que no se enfoque únicamente en Irán, sino que también tenga que dirigir capacidades hacia Líbano para disminuir o reducir el impacto y la devastación que las fuerzas de defensa de Israel están causando actualmente en Irán. Ahora mismo, si acabas de unirte, las fuerzas de defensa de Israel confirman que Hezbollah lanzó 3 cohetes a Tel Aviv y Haifa. No se han reportado heridos hasta el momento. Esos cohetes también son el primer ataque de largo alcance de Hezbollah en el conflicto actual, como está explicando Ariel. 2 de ellos fueron interceptados por las defensas aéreas, mientras que uno cayó en un área abierta. Y obviamente, como es una situación en desarrollo, continuaremos trayéndoles actualizaciones al respecto. Yaakov Lapen, dinos qué significa eso para las comunidades del norte que han estado esperando durante tanto tiempo reanudar algún tipo de actividad y rutina normal y volver a sus vidas habituales. Desde antes del 7 de octubre, esperando algún tipo de rutina, por decirlo de alguna manera, ¿qué significa esta posible escalada para las personas que viven allá arriba en este momento? Sin duda, atraviesan un momento difícil y sienten ansiedad por lo que sucederá. Según las fuerzas de defensa de Israel, dicen, no evacúen, no retrocederemos en el tiempo. Esto no es el 7 de octubre para el norte, cuando 60,000 israelíes tuvieron que dejar sus hogares. No había certeza sobre la capacidad de Hezbollah para invadir el norte de Israel, como jamás lo hizo en el Negev occidental. Hoy no estamos en esa situación.
Durante el año pasado, las fuerzas de defensa de Israel han degradado las capacidades de Hezbolá, que lleva más de un año al otro lado de la frontera en 5 posiciones, elegidas estratégicamente para evitar que Hezbolá pueda acercarse a la frontera israelí. Y la Fuerza Élite Rudwan y todas las formaciones de Hezbolá, incluidas las de cohetes y producción de misiles, las unidades territoriales han estado bajo ataques diarios continuos de las fuerzas de defensa de Israel. Por eso, las fuerzas de defensa de Israel indican a las comunidades del norte que no evacúen, solo sigan las alertas de proyectiles, igual que el resto del país. Claro, están más cerca de Hezbolá. El riesgo aumenta por menos tiempo para evacuar, lo cual no es fácil. Se les pide que actúen como todos en el país, lo cual considero un mensaje importante. Es un mensaje tranquilizador y es un recordatorio de que no estamos donde estábamos hace 2 años, hace más de 2 años. El norte ya es mucho más seguro y creo que lo será aún más al terminar esta operación en Líbano. En adelante, Sin embargo, fueron cancelados por orden del Comando del Frente Interno de las Fuerzas de Defensa de Israel, quienes señalaron que no se puede congregar fuera de un refugio. Las personas aquí esperaban, ya que si había un misil, habría una advertencia de 5 a 10 minutos. Con los misiles de Irán recibes alerta, pero si vienen de Líbano solo tienes 90 segundos de aviso. En el Boulevard Rothschild en Tel Aviv, donde yo estaba, la gente casi no se movía y nadie corría a un refugio. A menudo se quedaban con indiferencia en los restaurantes a los que podían entrar. La mayoría de los lugares aquí en realidad están cerrados en este momento, pero algunos se fueron tratando de grabar videos para ver si podían obtener alguna imagen de alguna intercepción. Y eso muestra la resiliencia, si es que esa es la palabra, puedes llamarlo resiliencia, pero también podrías llamarlo imprudencia del pueblo israelí en cierto sentido. La mayoría de las personas se habrán ido a sus refugios, aunque la mayoría ha estado cerca de un refugio en casa o, en algunos casos, en estaciones de tren ligero. Para protegerse de un misil balístico iraní, en Tel Aviv la gente intenta ser resiliente. Solo vi a unas pocas personas con disfraces de Purim. La mayoría solo ha salido a pasear, intentando alejarse de la locura de estar tanto tiempo encerrados y mantenerse cerca de un refugio. Calles que normalmente verías llenas de gente comiendo y bebiendo, incluso fuera de Purim, lamentablemente hoy están vacías. Situación inusual para un festival. Gracias por la actualización. Cuídate. Nuestra corresponsal Joe Brown desde Tel Aviv. Pronto habrá más información de Ho. Ahora pasamos de los sucesos en el sur del Líbano y en Israel a lo último desde Irán. Damos la bienvenida a Len Jorokovsky, ex asesor principal del enviado de Estados Unidos, Dinto CITES, a Irán, desde New Brunswick, Nueva Jersey. Gracias por tu tiempo, apreciamos que estés con nosotras. Hemos hablado un rato sobre los acontecimientos en el Frente Norte en los últimos momentos, pero me gustaría conocer tu opinión de manera más amplia. ¿Cómo ves hasta ahora esta operación conjunta entre Estados Unidos e Israel? Este resultado tan preciso e impresionante desde el principio. El sábado en Irán eliminaron al líder supremo, más de 40 comandantes iraníes y siguen los ataques intensos. ¿Cuál es tu opinión y evaluación? Han ocurrido muchas cosas en pocos días, como mencionaste, días históricos y simbólicos por la festividad de Purim. Creo que el presidente Trump probablemente sea la única persona en el mundo que podría haber tomado esta decisión y actuar para desatar al ejército estadounidense junto con el ejército israelí para eliminar al régimen más peligroso del mundo y evitar que obtenga las armas más peligrosas del mundo y siga amenazando tanto a Israel como a sus vecinos y en última instancia a Estados Unidos. Así que esta es una operación histórica, va a tener un impacto profundo por generaciones. Y todos podemos orar por la seguridad tanto de los combatientes como de las personas en el terreno. Y por supuesto las personas de la región que tienen que correr a los refugios debido a los ataques iraníes. Ha sido realmente impactante.
ver la manera en que el régimen iraní ha respondido atacando a tantas naciones del Golfo. Me interesa tu opinión sobre el liderazgo de Estados Unidos y la posibilidad de que el ejército aún dé golpes más duros. ¿El presidente cree que esto podría durar semanas? ¿Cuánto tiempo crees de manera realista que tomará hasta que esta gran operación, como dices, algo que podría cambiar toda la trayectoria de Medio Oriente, se lleve a cabo? Me gustaría saber tu opinión. Sí, creo que es difícil predecir cómo van las cosas, especialmente cuando empiezan a volar las balas. Así que ya sabes, un famoso filósofo estadounidense, Mike Tyson, dijo que puedes planear todo lo que quieras hasta que entras al ring y te golpean en la cara. Así que creo que, ya sabes, claramente los estadounidenses y los israelíes han tenido una excelente planificación para esta operación. Inteligencia impecable, una ejecución magistral. Espero que esto continúe. Creo que lo que van a hacer es, capa por capa, eliminar todas las cosas de las que el presidente ha hablado, que es el programa nuclear, evitar que el régimen pueda reconstruirlo alguna vez para amenazar a Estados Unidos y a la región. Van a atacar la capacidad de misiles balísticos, van a atacar a la Marina como antes. Esto es un desmantelamiento meticuloso, capa por capa, de este régimen monstruoso que ha tenido al mundo como rehén durante casi 50 años. Y este tipo de enfoque disciplinado probablemente sea lo correcto. Y espero que lleguemos a un punto en el que todas estas capas hayan sido atendidas. Estaremos listos para una transición fuerte y estable hacia la democracia en Irán. Espero que muchos en toda la región estén esperando exactamente eso, pero esperamos saber cómo se desarrolla todo. Aún queda mucho por recorrer. Len Jorokovsky, valoro tus opiniones. La ex asesora principal del enviado de Estados Unidos a Irán nos acompaña en vivo desde Nueva Jersey. Gracias. Gracias. Lo harás. Y ahora continuamos con nuestra cobertura de última hora. Y nuestra corresponsal principal en Medio Oriente, Ariel Ozarán, tienes una actualización para nosotros. ¿Cuál es la última información? Bueno, tenemos a la agencia de noticias FARS del CGRI negando eso. Hubo una reunión en el edificio de la Asamblea de Expertos en COM para seleccionar al nuevo líder supremo y dicen que eso se anunciará en los próximos días. En última instancia, esto fue más temprano hoy, mientras informaban que funcionarios israelíes dijeron a los medios israelíes que el ataque a ese edificio ocurrió cuando los 88 expertos estaban reunidos para seleccionar a un nuevo líder supremo. Y esto sería una devastación total para el aparato central de la República Islámica. Ahora FARS lo está negando. De nuevo, esto no necesariamente significa que sea cierto, pero ellos dicen que la reunión no ocurrió y que en los próximos días anunciarán a un nuevo líder supremo. Coincidiendo con eso, estamos escuchando en este momento informes sobre ataques aéreos israelíes en el sur del Líbano y que el ejército libanés dice que va a aumentar los exámenes de seguridad hacia ella. En el sur del Líbano, cualquiera que entre será revisado e inspeccionado, porque lo que está pasando ahora realmente está socavando todo el esfuerzo que el ejército libanés, el gobierno libanés, ha estado tratando de hacer durante los últimos meses para desarmar a Hezbollah, para desmantelar sus capacidades. El liderazgo libanés anunció con mucho orgullo hace apenas un mes que el sur del Líbano está completamente bajo su control operativo, excepto por las áreas que están siendo controladas por Israel. Pero los acontecimientos de hoy, de ayer y del día anterior han demostrado que simplemente no es así. Y para el Líbano esto es crucial porque si se comprueba, creo que todos vemos que no tienen control operativo y han fallado en desarmar a Hezbollah. En el sur del Líbano, esto adelantaría, retrasaría o incluso cancelaría cualquier plan de la comunidad internacional para apoyar al Líbano, para proporcionarle los fondos tan necesarios.
Y por eso hemos estado diciendo desde hace un tiempo que este es un momento de verdad para el gobierno libanés en cuanto al desarme de Hezbollah. Y ahora estamos viendo no solo que han fracasado, sino la magnitud masiva de este fracaso. Owen Altaman, ¿cuáles son tus pensamientos? Puntos de vista. Primero que nada, si me equivoco, había 12 operativos de Hezbollah que tenían armas y que de hecho ya fueron arrestados hoy en el retén. Esto reafirma lo que dice Ariel y el avance del proceso, por si no lo mencionamos antes. Las fuerzas de defensa de Israel salieron en la última media hora desde el lanzamiento de cohetes desde Líbano y emitieron un ultimátum, 24 horas para que los operativos iraníes en Líbano se vayan. Si no, dicen las fuerzas de defensa de Israel, no habrá refugio seguro. Ya sabes, nunca hubo un refugio seguro para ellos. Me parece que esto podría estar dirigido de nuevo a la opinión pública en Líbano. Buscan crear y aprovechar divisiones entre iraníes y libaneses. Además, hay reportes de Irán difundidos por un canal hebreo que el proceso de elección del nuevo líder supremo ya está en marcha y se encuentra en sus etapas finales, con un anuncio o una decisión que se tomará pronto. Aunque hoy atacaron el edificio de la Asamblea de Expertos, los iraníes aseguran que avanzan rápido en la elección del nuevo líder supremo. Y hacerlo rápidamente, obviamente quieren mostrar continuidad y demostrar su propia resiliencia. Y finalmente, un informe en los medios israelíes esta noche que autoridades israelíes reportan una reducción del 770% en lanzamientos de misiles desde Irán y que el 50% de los lanzadores de misiles en el oeste de Irán y en Teherán ya han sido destruidos. ¿Cuál es tu evaluación sobre cuánto tiempo tomará asegurarse de que no tengan la capacidad de lanzar misiles desde Irán? Sabemos que han atacado esos lanzamientos y cuando los lanzadores ya no están, ya no importa cuántos misiles haya. Eso es exactamente correcto. Al menos es cierto a corto plazo, durante la duración de esta guerra. Mira, el jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea dijo recientemente que seguirán trabajando hasta llegar al último lanzador, radar y misil tierra-aire. Siendo realistas, no creo que consigan todos. Solo necesitan una masa crítica de lanzadores y ya van en camino. Tienen superioridad aérea, inteligencia y ahora cazan estos lanzadores de misiles móviles en camiones. Estos son móviles, están ocultos, están camuflados, a veces los hacen parecer camiones civiles. Hemos visto videos de ellos siendo atacados. Cuando lo ves desde el aire, ni siquiera sabrías que están ahí. Esto es algo en lo que de repente el techo de estos camiones puede abrirse y el misil está listo para ser lanzado. Esta es la capacidad principal que busca ahora la Fuerza Aérea de Israel. Y creo que estamos viendo avances, como acaba de decir Owen, y también podemos ver una reducción general en la intensidad de las andanadas. A veces los iraníes disparan más, otras menos, pero desde el inicio de la guerra se nota una reducción. Esto se debe principalmente a los logros de la Fuerza Aérea israelí. Y también es porque los propios iraníes quieren contener parte de su fuego para tener suficiente y poder seguir durante un tiempo. Así que aquí es donde estamos. No creo que los iraníes puedan mantener este ritmo de fuego por mucho más tiempo. Sin duda esperaremos para ver cómo se desarrolla. Como dijimos al inicio de esta transmisión, Israel ahora está luchando en dos frentes al mismo tiempo.